Quita tus manos con olor a ajo de mi traje hecho a medida. Daciel Torne apartó mi mano de un manotazo brutal. La fuerza del golpe me hizo perder el equilibrio y caer hacia atrás directamente contra la enorme pirámide de copas de champán. Las copas de cristal estallaron sobre el suelo de mármol italiano importado. El estruendo ensordecedor atravesó el murmullo elegante de la gala de innovación tecnológica de Silicon Valley. En un instante, el gran salón del Hotel Fairmont quedó sumido en un silencio sepulcral. Decenas de miradas, cargadas de burla y morbosa curiosidad, se clavaron sobre mí. La luz helada de las enormes lámparas de cristal cayó sin piedad sobre mi vestido descolorido, comprado en liquidación hacía 3 años, dejándome completamente expuesta, sin ningún lugar donde esconderme. Frente a mí, Daciel parecía la definición misma del joven prodigio del mundo tecnológico. Su impecable traje Tom Ford le quedaba perfecto, mientras el brillo metálico de su reloj Patek Philippe reflejaba las luces del salón. Era, sin discusión, la gran estrella de la noche. Daciel, no seas tan duro con Sarapina. Una voz empalagosa interrumpió el silencio. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Calista, envuelta en un llamativo vestido de diseñador color carmesí, enlazó con total confianza su brazo al de Ágata, la madre de Daciel, antes de colocarse a su lado. Fingía querer calmar la situación, pero sus ojos brillaban con una provocación imposible de disimular. Al pasar junto a mí, giró ligeramente la muñeca como si hubiera sido un accidente. El vino tinto de su copa cayó con una precisión milimétrica sobre el borde de mi viejo vestido color crema. El líquido helado resbaló por mis piernas, haciéndome parecer todavía más miserable. Dios mío. Sarapina, lo siento muchísimo. Se me resbaló la mano. Calista llevó una mano a su boca en una actuación perfectamente ensayada mientras apoyaba con naturalidad su cuerpo contra el pecho de Daciel. No me guardarás rencor, ¿verdad? Siempre dice en casa que soy muy torpe. Ella ni se atrevería. Ágata Torne me lanzó una mirada venenosa. Su rostro surcado por arrugas se deformó con una crueldad mezquina. Si mi hijo no fuera tan blando de corazón, esta inútil que ni siquiera ha podido darme un nieto habría terminado en la calle hace años. Traerla a un evento de multimillonarios es una vergüenza para la familia Torne. Apreté con fuerza la tela arruinada de mi vestido. Mis uñas se clavaron tan profundamente en las palmas de mis manos que estuvieron a punto de hacerlas sangrar. 3 años. 3 años completos. Cuando la empresa de Daciel agotó todo su capital inicial y estuvo al borde de la quiebra, vendí en silencio las joyas antiguas que mi abuela me había dejado para que pudiera pagar los sueldos de sus empleados. Cuando él pasó 72 horas seguidas programando y preparando presentaciones para inversionistas, yo permanecí despierta llevándole café y ayudándolo a corregir errores en sus bases de datos. Cuando Ágata necesitó un reemplazo de cadera, prácticamente viví en su habitación del hospital, vaciando sus orinales y soportando todos sus caprichos. Ora. Su empresa había salido a bolsa. Su fortuna ascendía a cientos de millones de dólares. Y para él, yo me había convertido en una vergüenza. En un viejo recuerdo del que debía deshacerse. Y para su madre, no era más que un parásito inútil. ¿Tú también piensas eso, Daciel? Levanté la cabeza y miré fijamente al hombre que una vez amé. Mi voz temblaba, no por miedo, sino por la desesperación helada que estaba congelando mi corazón. Daciel vaciló apenas un instante bajo mi mirada. Sus cejas se fruncieron. A nuestro alrededor, periodistas especializados en tecnología y fotógrafos de sociedad ya levantaban sus cámaras. El incesante sonido de los obturadores golpeaba directamente su orgullo. Necesitaba proyectar ante inversionistas y magnates de los medios la imagen de un líder fuerte, implacable e incuestionable. Y yo. Era el escalón perfecto para lograrlo. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso mi madre está equivocada? Sin previo aviso, Daciel se lanzó sobre mí. Su mano se hundió violentamente en mi cabello. Un dolor desgarrador atravesó mi cuero cabelludo obligándome a levantar la cabeza. ¡Paf! La bofetada impactó de lleno contra mi mejilla derecha.
Fue tan fuerte que me abrió el labio. Un zumbido agudo llenó mis oídos mientras mi vista se oscurecía durante un instante. Eso es para recordarte cuál es tu lugar. Sin la familia Thorne no eres absolutamente nadie. Paf. La segunda bofetada, dada con el dorso de la mano, fue todavía más brutal. Mi mejilla comenzó a inflamarse de inmediato. La liga que sujetaba mi cabello se rompió, dejando que mi melena oscura cayera desordenadamente sobre mis hombros. Eso es por Calista. Ella es mi jefa de gabinete. Gracias a ella conseguimos el contrato federal más importante de este trimestre. ¿Con qué derecho le faltas al respeto? Paf. El tercer golpe terminó de hacerme perder el equilibrio. Caí de lleno sobre el mar de cristales rotos. Un fragmento de vidrio atravesó mi rodilla. La sangre comenzó a mezclarse con el vino derramado sobre el impecable piso de mármol. Aprende cuál es tu lugar en esta jerarquía. Si vuelves a faltarle el respeto a Calista o a mi madre, te devolveré al parque de casas rodantes del que saliste. Dasiel me observaba desde arriba con el mismo desprecio con el que alguien mira una cucaracha. Los susurros recorrieron el salón. Pero nadie dio un solo paso para ayudarme. En el despiadado ecosistema de Silicon Valley, la dignidad de una esposa sin poder no valía absolutamente nada. Detrás de Dasiel, los labios de Calista se curvaron en una sonrisa victoriosa. Ágata levantó el mentón con arrogante satisfacción. Tirada sobre el frío mármol. No lloré. Ni siquiera intenté levantarme. Pasé la lengua por mi labio partido y saboreé el gusto metálico de mi propia sangre. Ese sabor a hierro apagó la última chispa de amor que todavía conservaba por aquel matrimonio. Cerré los ojos. Han pasado 3 años, Sarapina. Este absurdo juego de fingir ser una mujer común ha terminado. Cuando abrí los ojos otra vez, la paciencia, la dulzura y la resignación habían desaparecido por completo. En su lugar solo quedaba la indiferencia helada y aterradora que pertenecía a la heredera de una dinastía financiera mundial. Miré a Dasiel como si ya estuviera muerto. Una lenta y escalofriante sonrisa apareció en mis labios. Dasiel quedó visiblemente desconcertado por mi expresión. Cambió el peso de un pie al otro, preparándose para darme otra patada. Has golpeado a mi hija. Veamos cuántas vidas tendrá que pagar la familia Thorne por esto. El rugido de aquella voz antigua resonó como una gigantesca campana de bronce. Su autoridad aplastante estalló dentro del salón como un trueno. Las enormes puertas de caoba maciza del salón principal del Fairmont fueron derribadas de una patada desde el exterior, golpeando las paredes con un estruendo ensordecedor. Los guardias de seguridad y los reporteros que bloqueaban la entrada fueron apartados violentamente. 12 hombres altos, de hombros anchos, vestidos con impecables trajes tácticos negros hechos a medida y discretos auriculares, todos exmilitares y contratistas privados, avanzaron entre la multitud como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Los invitados más poderosos del evento se apartaron a ambos lados como si el mar se abriera frente a ellos. Al final del pasillo apareció un hombre mayor de presencia imponente. Vestía un elegante traje confeccionado en Savile Row y caminaba apoyado en un antiguo bastón con empuñadura de plata esterlina. Su rostro era una tormenta. Cada paso que daba transmitía una presión aterradora, propia de alguien que había pasado décadas decidiendo el destino de mercados enteros y manejando fortunas capaces de cambiar el mundo. La temperatura del salón pareció descender bajo cero. El director ejecutivo Harrington, uno de los multimillonarios más importantes de San Francisco, que segundos antes disfrutaba tranquilamente de un vaso de whisky mientras observaba el espectáculo, apenas vio al recién llegado. Sus manos comenzaron a temblar. El vaso de cristal se hizo añicos al caer al suelo. Un jadeo de auténtico pánico escapó de su garganta. Señor Vance. Sterling Vance. El indiscutible emperador de Vance Global Enterprises. Dueño de un gigantesco conglomerado privado de tecnología y capital de inversión valorado en cientos de miles de millones de dólares. El depredador supremo de las finanzas mundiales. Un hombre cuya sola expresión de desagrado podía provocar el desplome de los mercados. Dasiel reconoció de inmediato aquel rostro que aparecía constantemente en las portadas de Forbes y del Wall Street Journal. Su mente quedó completamente en blanco.
Toda su arrogancia desapareció en un instante, sustituida por un miedo instintivo y humillante. Ni siquiera perdió tiempo acomodándose la chaqueta arrugada. Empujó bruscamente a Calista hacia un lado, dibujó la sonrisa más servil de toda su vida y prácticamente corrió hacia él. Señor Vance. Que haya honrado nuestra gala tecnológica con su presencia es el mayor privilegio de nuestras vidas. Soy Daciel Torne, director ejecutivo de Thorne Dynamics. Hubo un pequeño problema doméstico bastante desagradable. Le pido disculpas por haber arruinado su velada. Haré que el personal de seguridad retire esta basura de inmediato. Daciel hizo una reverencia de 45 grados y le ofreció su tarjeta de presentación con detalles en dorado sosteniéndola con ambas manos. Jadeaba como un perro desesperado moviendo la cola en busca de aprobación. Sterling Vance ni siquiera lo miró. Los ojos del viejo titán atravesaron a toda la multitud hasta clavarse en mí, tendida entre un charco de sangre y cristales rotos. En ese instante, el despiadado magnate corporativo que había destruido empresas del Fortune 500 sin pestañear tenía los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. «Quítate de mi camino». La voz ronca de Sterling retumbó en el salón. Antes de que Daciel pudiera procesar la orden, el jefe del equipo de seguridad dio un paso al frente. Se movió más rápido que un relámpago. ¡Clac! El seco sonido metálico de una corredera cargándose rompió el silencio. Una pesada pistola Sig Sauer negra mate quedó presionada directamente contra la sien de Daciel. El frío del acero pareció congelarle la sangre. «Muévete un solo centímetro y te vuelo la cabeza». La voz del agente carecía por completo de cualquier emoción humana. Su dedo ya descansaba sobre el gatillo. Las piernas de Daciel cedieron. Se desplomó de rodillas sobre el piso de mármol. Su rostro pasó del rojo al blanco y luego adquirió el gris pálido de un cadáver. El sudor frío corría por su frente mientras sus dientes castañeaban sin control. «Señor Vance. Todo es un malentendido. Puedo explicarlo». La garganta de Daciel apenas dejaba salir las palabras. El salón entero quedó en silencio absoluto. Agatha, que apenas unos segundos antes sonreía con desprecio, puso los ojos en blanco y se desmayó en su asiento. Calista se escondió debajo de una mesa de cóctel, cubriéndose la cabeza con ambas manos. Temblaba tanto que parecía incapaz incluso de respirar. Sterling Vance caminó lentamente hacia mí. Paso tras paso. El hombre que firmaba adquisiciones de cientos de miles de millones de dólares, sin que le temblara el pulso ahora tenía las manos completamente temblorosas mientras se arrodillaba a mi lado. Con una delicadeza infinita sostuvo mi mejilla hinchada y limpió cuidadosamente la sangre de la comisura de mis labios con su pañuelo de seda. «Sarapina». Su voz se quebró. Papá llegó demasiado tarde. Las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. «Fue culpa mía. Permití que te hicieran daño». La excelente acústica del salón hizo que cada una de sus palabras llegara con absoluta claridad a todos los presentes. Fue como si hubiera explotado una bomba nuclear. La inútil. La mantenida. La ama de casa sin apellido importante. Era la única hija legítima de Sterling Vance. La única heredera del imperio Vance global. Las pupilas de Daciel se redujeron hasta convertirse en diminutos puntos. Los vasos sanguíneos de sus ojos comenzaron a romperse. Me observaba como si acabara de descubrir una forma de vida extraterrestre. Sus labios se movían frenéticamente, pero ningún sonido salía de ellos. El peso del terror y de aquella verdad imposible destrozó por completo su cordura. Una mancha cálida comenzó a extenderse por sus pantalones hechos a medida. El líquido descendió lentamente hasta formar un pequeño charco sobre el piso. Se había orinado del miedo. Me sujeté del brazo de mi padre y me levanté lentamente de entre los cristales rotos. Mi rodilla seguía sangrando. Pero ya no sentía ningún dolor. Uno de los escoltas me entregó una toallita desinfectante. Con absoluta calma limpié la suciedad de mis manos. Después miré a Daciel desde arriba. «Señor Vance. Sarapina. Todo esto es un malentendido. Déjenme explicarlo». Por fin recuperó la voz. Intentó lanzarse hacia mí para sujetarme por los tobillos.
pero uno de los guardaespaldas le hundió una pesada bota militar en el plexo solar. Dasiel se dobló sobre sí mismo, vomitando arcadas sin poder respirar. Explicarlo. Lo miré con una voz tan fría como el hielo. ¿No acababas de decir que sin la familia Thorne yo no era absolutamente nadie? Giré la cabeza hacia el señor Carmichael, jefe de gabinete de Vance Global, que permanecía impecablemente vestido con su traje a medida detrás de mi padre. Carmichael hizo una leve inclinación de cabeza. Avanzó unos pasos. Encendió su iPad. Y anunció con voz firme que resonó por todo el salón. Por orden directa del presidente de Vance Global Enterprises, con efecto inmediato todas las instituciones financieras pertenecientes al grupo Vance romperán cualquier línea de crédito o vínculo financiero con Thorne Dynamics. En un plazo máximo de 3 minutos, todas las cuentas corporativas y los activos personales de Dasiel Thorne quedarán completamente congelados. La ronda de financiación Serie B del proyecto de inteligencia artificial para logística encabezado por Vance Global queda cancelada. Thorne Dynamics queda incluida de forma permanente en la lista negra de futuras alianzas estratégicas dentro de la industria. El control operativo del proyecto pasa desde este momento a manos de la señorita Sarapina Vance. Apenas Carmichael terminó de hablar. Todo el salón explotó en un concierto de teléfonos móviles sonando al mismo tiempo. Dasiel, es un desastre. El banco acaba de cancelar nuestra línea de crédito. Exigen el pago del préstamo puente de $50 millones en un plazo de 72 horas. Dasiel. Los proveedores de microchips cancelaron todos nuestros contratos. Dicen que recibieron órdenes directas desde arriba. Incluso están devolviendo nuestros depósitos. El teléfono que Dasiel había dejado caer al suelo vibraba sin parar. Cada nueva notificación era otro clavo más en su ataúd. Para ejecutar una empresa solo hacía falta una sola señal. Y en aquel salón lleno de tiburones financieros. Todos tenían el mejor olfato del mundo. Los mismos empresarios que apenas unos minutos antes brindaban con Dasiel llamándolo hermano. Ahora retrocedían como si estuviera infectado con una enfermedad mortal. El director ejecutivo Harrington avanzó decidido. Frente a todos los presentes rompió el contrato de asociación que llevaba preparado para Dasiel. Los pedazos de papel cayeron directamente sobre su rostro. Dasiel Thorne. Debes estar cansado de vivir para atreverte a ponerle una mano encima a la heredera de los Vance. Desde este momento Harrington Tech declara la guerra a Thorne Dynamics. Nosotros también. Gritó otro inversionista. Quien haga negocios con los Thorne se convierte automáticamente en enemigo mío. Cuando un muro comienza a derrumbarse, todos empujan. En menos de 10 minutos. La estrella ascendente de Silicon Valley quedó completamente destruida. Pasó de ser el hombre más admirado de la noche a un perro rabioso del que todos intentaban alejarse. El caos hizo que Agatha recuperara el conocimiento. Jadeó desesperadamente mientras se sujetaba el pecho. Y volvió a desmayarse. Nadie se acercó para ayudarla. Calista se mordía los labios con tanta fuerza que comenzó a sangrar. Sus ojos se movían de un lado a otro mientras veía cómo su sueño de convertirse en la esposa de un multimillonario se hacía añicos, transformándose en un odio venenoso. Observé aquel espectáculo grotesco sin experimentar la menor emoción. Así olía el poder absoluto. Aquello era una ejecución financiera. Dasiel creyó durante todo ese tiempo que controlaba mi destino. Jamás imaginó que todo cuanto poseía no era más que un castillo de arena que yo le había permitido construir. Y ahora que la marea había subido, no quedaba absolutamente nada. Sarapina. Me equivoqué. Perdí la razón. Por favor, por nuestros 3 años de matrimonio, perdóname esta única vez. Ignorando el dolor insoportable de su pecho, Dasiel comenzó a golpearse la frente repetidamente contra el suelo de mármol. La sangre pronto manchó las baldosas. ¿3 años de matrimonio? Solté una pequeña risa completamente vacía de calidez. Cuando me estabas abofeteando hace un momento, ¿te acordaste de nuestros 3 años de matrimonio? ¿Cuándo dejaste que tu amante me arrojara vino encima? ¿Recordaste que yo era tu esposa? Me incliné lentamente hasta acercar mis labios a su oído.
Bajé la voz para que solo él pudiera escucharme. ¿Recuerdas lo que dijiste? Hice una breve pausa. Sin Sarapina Vance. Dashiell Thorne no es nadie. Me incorporé. Enlacé mi brazo con el de mi padre. No volví a mirar la basura que seguía arrastrándose por el suelo. Despejen el lugar. La voz de Sterling Vance fue tan fría como el acero. Rodeada por 2 filas de imponentes guardaespaldas. Caminé sobre los cristales rotos y los contratos hechos pedazos. Bajo las miradas aterradas de toda la élite tecnológica. Mantuve la espalda completamente recta. Y salí de aquel asqueroso salón sin volver la vista atrás. A mi espalda solo quedaron los alaridos desesperados de Dashiell. Y el incesante destello de las cámaras. La brisa nocturna de San Francisco agitó el borde de mi vestido destrozado. Pero ya era incapaz de enfriar mi corazón. ¿Estás mareada, cariño? Doctor Evans, traiga la bolsa de hielo inmediatamente. Las pesadas puertas del Rolls-Royce Phantom se cerraron con un golpe seco. El ruido de las cámaras. Y los gritos desesperados de Dashiell. Quedaron completamente aislados del exterior. El amplio interior del vehículo olía a cuero fino y madera de cedro. Mi padre tenía el ceño profundamente fruncido. Su mano endurecida sujetaba con fuerza mi muñeca mientras hablaba con el médico privado sentado frente a nosotros. Señor Vance, la contusión en los tejidos blandos del rostro de la señorita Vance es importante, pero por fortuna no existen fracturas. Aplicaré compresas frías de inmediato. El doctor Evans abrió rápidamente su maletín médico y colocó con enorme cuidado una compresa especial sobre mi mejilla derecha, completamente hinchada. El frío atravesó mi piel. Poco a poco fue adormeciendo el dolor ardiente y punzante. Me recosté sobre el asiento de cuero. Respiré lentamente. El aire todavía tenía un leve sabor a cobre. Estoy bien, papá. Abrí los ojos y contemplé a aquel titán de cabello plateado que estaba dispuesto a incendiar la ciudad entera por mí. Una cálida sensación, mezclada con amargura, se extendió por mi pecho. No desperdicies tu ira con basura como él. No vale la pena. ¿Qué no vale la pena? Se atrevió a ponerle una mano encima a mi hija delante de media ciudad. Voy a enterrar a toda la familia Thorne por esto. Sterling Vance golpeó con fuerza el piso del vehículo con su bastón. Luego giró bruscamente la cabeza hacia Carmichael, que iba sentado en el asiento del acompañante. Carmichael. Antes de la medianoche quiero un informe completo sobre el colapso sistemático de la cadena de suministro de Thorne Dynamics. Investiga también las finanzas de ese contrato federal. Quiero destrozarlo por completo. Cuando salga el sol, quiero que ese hombre no conserve más que la ropa interior. Sí, señor presidente. Carmichael asintió respetuosamente mientras sus dedos volaban sobre la pantalla de su tableta cifrada. Los equipos legales y de gestión de riesgos ya iniciaron el protocolo de liquidación forzosa. El congelamiento de activos está en marcha. Bajé la ventanilla hasta la mitad. La brisa fría y húmeda de la bahía de San Francisco entró al interior del automóvil, apartando mi cabello enredado de los hombros. Las luces de neón del puente Golden Gate se convertían en largas estelas de colores mientras el Rolls Royce avanzaba por la carretera. No estaba llorando desconsoladamente. No estaba sufriendo un ataque de nervios por su traición. Observé mi reflejo en la ventana. Mi rostro seguía hinchado. Pero, extrañamente, estaba en paz. Sentía una liberación que no experimentaba desde hacía años. Durante 3 años escondí mis colmillos y mis garras para proteger la ridícula ilusión de tener un hogar. Vestía ropa barata comprada en Target. Pasaba horas en una cocina pequeña impregnada de olor a grasa preparando comida casera para él. Pasé incontables noches revisando balances financieros desastrosos, salvando una y otra vez a Thorne Dynamics del borde de la quiebra. Creí que todos mis sacrificios me ganarían su respeto y su lealtad. En cambio, solo alimentaron su ego. Le dieron una amante. Y terminaron con 3 bofetadas frente a toda la élite de la ciudad. El poco cariño que todavía conservaba murió en el instante en que su mano golpeó mi rostro. Sarapina, ¿qué quieres hacer ahora? Mi padre me observaba atentamente.
Si no quieres volver a verlo jamás, papá puede hacer que desaparezca por completo de California. Ni siquiera tendrás que volver a escuchar su nombre. No. Tomé otra toallita estéril que me ofreció el doctor y limpié cuidadosamente el polvo de mis nudillos. Mi voz era incluso más fría que la compresa de hielo apoyada sobre mi mejilla. Hacerlo desaparecer sería demasiado fácil para él. Hice una pausa. Lo que Daciel más ama en este mundo es su ego, y su fortuna. Levanté la mirada. Quiero verlo llegar hasta la cima. Quiero que, justo cuando crea que conquistó el mundo, pise el vacío y caiga directamente al abismo. Respiré despacio. Todo lo que me pertenece. Voy a obligarlo a devolverlo. Con intereses. Mi padre vio la determinación absoluta reflejada en mis ojos. Sus hombros, tensos hasta ese momento, finalmente se relajaron. Una sonrisa oscura apareció en su rostro. Esa es mi hija. Sus ojos brillaban con orgullo. Juega esta partida de ajedrez como tú quieras. Te doy acceso completo al arsenal financiero de Vance Global. Que toda la costa aprenda lo que ocurre cuando alguien se atreve a enfrentarse a la familia Vance. El Phantom avanzó silenciosamente por la noche. Detrás de nosotros quedaba la absurda farsa que había sido mi matrimonio durante los últimos 3 años. Todo esto es culpa tuya, Calista. El grito estalló dentro del reducido habitáculo del Porsche Macan. Si no hubieras estado llenándole la cabeza todos los días, jamás habría golpeado a Sarapina delante de toda esa gente. Agatha Thorne sujetaba el cinturón de seguridad como si fuera un salvavidas. El impecable peinado de peluquería que lucía horas antes era ahora un desastre pegado a su frente empapada en sudor. Se giró hacia el asiento trasero con los ojos casi fuera de las órbitas. No intentes echarme la culpa, vieja loca. Calista se encogió contra la puerta del vehículo. Todavía sostenía su cuello, donde Agatha la había arañado hacía unos minutos. Las lágrimas corrían por su maquillaje completamente arruinado. Fue Daciel quien la golpeó. Sí, derramé el vino. Pero ¿cómo demonios iba a imaginar que esa aburrida ama de casa era la heredera de un imperio multimillonario? Durante 3 años tú misma la llamaste una maldición. Y ahora que el barco se hunde me echas toda la culpa. Sin vergüenza. Destruiste esta familia. No me respondas. Agatha temblaba de rabia. Se quitó el cinturón de seguridad y se preparó para lanzarse hacia el asiento trasero. Si no hubiera seducido a mi hijo, ahora la familia Thorne estaría emparentada con el imperio Vance. Vance Global. Cientos de miles de millones. Voy a matarte. Basta. La voz de Daciel estalló dentro del vehículo. Cállense de una maldita vez. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre. Las venas de sus sienes latían violentamente. Pisó el freno con todas sus fuerzas. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado de la autopista. Agatha salió despedida contra el tablero. Su grito de dolor llenó el automóvil. Calista fue lanzada hacia adelante, golpeándose violentamente contra los respaldos de los asientos delanteros. Daciel permanecía aferrado al volante. Sus nudillos estaban completamente blancos. No podía dejar de recordar los fríos ojos de Sterling Vance. Ni el cañón de aquella Sig Sauer apoyado sobre su sien. Las piernas todavía le temblaban. La camisa seguía empapada de sudor frío. Su imperio empresarial. Sus contratos millonarios. Su imagen de joven prodigio de Silicon Valley. Frente a un verdadero depredador como Vance Global. Todo aquello no era más que papel mojado. Bastó un solo movimiento para destruirlo. Daciel giró lentamente la cabeza hacia su madre y hacia Calista. Parecía un animal acorralado. ¿Para qué demonios siguen gritando? ¿Creen que eso hará desaparecer la lista negra de Vance? Su mirada se clavó primero en Agatha. ¿Quién pasó años diciéndome que Sarapina no era suficiente para mí? ¿Quién me repetía todos los días que necesitaba una mujer con más estatus? Su voz se volvió todavía más amarga. ¿Y ahora quieres hacerte la santa? La persona que peor trató a Sarapina fuiste tú. Después señaló a Calista con un dedo tembloroso. ¿Y tú? Si no la hubieras provocado.
Si no hubieras pisado su vestido, yo nunca habría terminado golpeándola. Calista quedó completamente paralizada. ¿Tienes idea de lo que significa que Vance retire todo su capital? Mañana por la mañana Thorn Dynamics tendrá un agujero financiero de $50 millones. Y si no conseguimos cubrirlo, los tres terminaremos lanzándonos desde el puente Golden Gate. Calista ni siquiera era capaz de llorar. Se pegó contra la puerta del automóvil intentando alejarse lo máximo posible de él. La falsa historia de amor que habían construido quedó reducida a cenizas frente a la realidad de la ruina financiera. Dentro del coche solo se respiraba pánico. Con manos temblorosas, Daciel sacó un cigarrillo del bolsillo. Lo encendió. Dio varias caladas profundas intentando controlar el temblor de sus manos. Luego aceleró a fondo rumbo a su mansión de Pacific Heights. Solo necesitaba llegar a casa, abrir la caja fuerte y comprobar cuánto dinero líquido y cuántos objetos de valor aún podía vender. Sin embargo, cuando las luces del porche iluminaron las enormes rejas de hierro forjado de la propiedad, Daciel volvió a pisar el freno de golpe. Las puertas estaban completamente abiertas. 2 camionetas deportivas negras permanecían estacionadas frente a la entrada principal. 4 hombres vestidos con discretos trajes grises sostenían maletines negros mientras esperaban inmóviles sobre las escaleras de mármol. El hombre que encabezaba el grupo llevaba gafas de montura metálica. Transmitía la fría e impersonal presencia de un cobrador de deudas. Daciel tragó saliva, obligándose a bajar del automóvil. Ágata y Calista percibieron inmediatamente el peligro. Ninguna de las dos quiso salir. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen invadiendo mi propiedad? Voy a llamar a la policía. Intentó aparentar valentía, pero el miedo era evidente en su voz. El hombre de las gafas acomodó tranquilamente la montura. Sacó de su maletín un documento con el sello oficial del Tribunal Federal y lo sostuvo frente a Daciel. ¿El señor Daciel Thorne? Así es. Representamos a la División de Recuperación de Activos del Banco Comercial del Área de la Bahía. Traemos una orden judicial preliminar y una resolución de congelamiento de activos emitida por el Tribunal Federal de Distrito. ¿Congelamiento de activos? La voz de Daciel se quebró. Correcto. El funcionario habló con absoluta frialdad. Dado que su principal garante, Vance Global Enterprises, canceló oficialmente todo respaldo financiero y rompió relaciones comerciales hace aproximadamente 1 hora. Nuestros algoritmos de evaluación de riesgos determinaron que Thorn Dynamics es insolvente, con el fin de asegurar el préstamo puente por $50 millones. El tribunal ha autorizado el embargo inmediato de todos sus bienes. Levantó ligeramente el documento. Desde este mismo instante, esta propiedad y todos los bienes que se encuentran en su interior pasan a ser propiedad del banco. Le solicitamos que recoja únicamente su ropa y abandone las instalaciones. ¿Embargar? Daciel gritó desesperado. No pueden quedarse con mi casa. La compré con mi propio dinero. Ni siquiera he terminado de pagar la hipoteca. Esto viola nuestro contrato. Fuera de sí, Daciel se lanzó hacia adelante intentando arrancarle el documento de las manos. 2 robustos agentes encargados de recuperar bienes embargados se adelantaron de inmediato y le bloquearon el paso. El hombre de las gafas sonrió con desprecio. Le sugiero que lea la letra pequeña de su contrato de préstamo, señor Thorne. Si el garante retira su respaldo o se produce un riesgo sistémico extremo, el banco tiene derecho a exigir el pago inmediato del capital. Es completamente legal. Hizo una breve pausa antes de añadir con frialdad. Por supuesto, si logra transferirnos $50 millones en un plazo de 3 días, la casa seguirá siendo suya. Su sonrisa se hizo todavía más amarga. Pero con Vance Global ordenando su ejecución financiera, ¿de verdad cree que habrá un solo banco en todo el país dispuesto a prestarle un centavo? Aquellas palabras golpearon a Daciel como un mazo. Retrocedió tambaleándose hasta desplomarse sobre el pavimento mojado de la entrada de su propia mansión. No. No pueden quitarnos la casa. Aquí está toda mi vida. Ágata salió desesperada del porche y se lanzó contra los funcionarios del banco.
Agredir a un funcionario judicial es un delito. Podemos tener al Departamento de Policía de San Francisco aquí en menos de 2 minutos. La voz del hombre seguía siendo tan fría como el hielo. Agatha quedó inmóvil. Después cayó de rodillas al suelo, golpeándose los muslos con las manos mientras lloraba y gritaba desconsoladamente bajo la noche lluviosa. Dentro del porche. Los ojos de Calista comenzaron a moverse frenéticamente. Su mirada terminó fijándose en el pesado collar de oro que Agatha llevaba alrededor del cuello. Señor Thorne, por favor, no haga esto más difícil de lo que ya es. El representante del banco pasó junto a Dashiell y caminó hacia la puerta principal de la mansión. Al amanecer. El salón VIP de la sede central del Banco Comercial del área de la bahía estaba helado por el aire acondicionado. El gerente de la sucursal bloqueaba firmemente el acceso de Dashiell al pasillo reservado para los ejecutivos. Los ojos de Dashiell estaban completamente enrojecidos. Su mandíbula aparecía cubierta por una barba de varios días. El elegante traje Tom Ford estaba arrugado y su corbata colgaba deshecha alrededor del cuello. Gerente Davis, por favor, solo déjeme hablar con el vicepresidente. Su voz sonaba áspera. Tengo 2 patentes de software registradas. Si me conceden 3 meses de gracia. Negó con desesperación. No. 1 mes. Solo necesito 1 mes para conseguir el dinero. Davis apartó con calma los dedos con los que Dashiell sujetaba su chaqueta. Luego dio un paso hacia atrás. Dashiell. Suspiró. Por consideración a nuestra relación comercial de tantos años, voy a hablarte con total sinceridad. Esta misma mañana Vance Global emitió una alerta de riesgo para toda la industria. Su expresión se endureció. Has ofendido a la heredera de la familia Vance. La orden vino desde la máxima autoridad. Cualquiera que decida ayudarte estará declarándole la guerra a los Vance. Lo miró directamente a los ojos. ¿De verdad crees que mi vicepresidente pondrá en riesgo a todo el banco por tus miserables 50 millones? Señaló la salida. Vete antes de que llame a seguridad. Dashiell quedó completamente inmóvil. El brillante suelo de mármol parecía una gigantesca cámara frigorífica. Salió tambaleándose del banco hacia la luminosa mañana de San Francisco. Terminó sentado sobre el borde de una jardinera de concreto. Con manos temblorosas sacó el teléfono. Llamó a su principal proveedor de hardware. La llamada fue rechazada. Marcó el número de un inversionista con quien jugaba golf todos los domingos. Hola, soy Dashiell. Tragó saliva. Estoy pasando por un momento complicado. ¿Podrías prestarme 10 millones como préstamo puente? Del otro lado llegó una voz incómoda. Dashiell. Qué mala suerte. Tengo toda mi liquidez comprometida en una nueva startup. Además acabo de aterrizar en Tokio. Voy a estar aquí un buen tiempo. Hablamos luego. La llamada terminó. Marcó 40 números distintos. Recibió falsas muestras de compasión. Llamadas colgadas en cuanto escuchaban su nombre. Y respuestas abiertamente hostiles. Eres una plaga. Mantente lejos de mí. No pienso hundirme contigo. El teléfono terminó sobrecalentándose. La pantalla se apagó por completo. Dashiell escondió el rostro entre las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. El exclusivo círculo social del que siempre había presumido lo había abandonado sin pensarlo 2 veces. Su imperio. Ya era polvo. Levantó lentamente la cabeza. Frente a él, en la gigantesca pantalla publicitaria de Union Square, transmitían una conferencia de prensa en directo. Sarapina Vance acababa de ser presentada oficialmente como directora ejecutiva de las operaciones de Vance Global para Norteamérica. En la pantalla llevaba un impecable traje blanco de diseño. Transmitía autoridad. Sus ojos eran fríos y penetrantes. No quedaba absolutamente nada de la esposa sumisa que lavaba su ropa y preparaba su cena. Sarapina. Dashiell apretó los dientes. Un gruñido lleno de odio escapó de su garganta. En ese momento vibró su teléfono de respaldo, conectado a una batería portátil. Número desconocido. Contestó. ¿Dashiell Thorne? Una voz grave y curtida por la calle sonó al otro lado.
Habla Viper Vargas, del sindicato de Oakland. Hizo una pequeña pausa. Escuché que estás buscando liquidez. Soltó una risa oscura. Parece que llegaste a un callejón sin salida. El corazón de Daciel dio un vuelco. El sindicato de Oakland era la organización de prestamistas ilegales más violenta y temida del área de la bahía. Pero ya no tenía alternativas. Vargas. Respiró profundamente. ¿Cuánto dinero puedes prestarme? En su voz ya no quedaba nada del orgulloso empresario. Solo sonaba como un jugador arruinado dispuesto a apostar la última ficha. La carcajada del otro hombre atravesó el teléfono. Mientras tengas algo que dejar como garantía. El límite es el cielo. Señorita Vance. Carmichael entró en mi oficina sosteniendo un iPad. Daciel lleva 3 horas arrodillado en la plaza de abajo. Dice que no piensa marcharse hasta que usted lo reciba. Tomé la tableta. En la pantalla aparecía la transmisión en directo desde la plaza de la Torre Vance. Afuera. Una tormenta torrencial azotaba San Francisco. La lluvia golpeaba con fuerza los enormes ventanales de mi oficina, ubicada en el piso 28. En la pantalla, Daciel seguía arrodillado en medio de la plaza completamente inundada. Su traje arruinado se pegaba a un cuerpo que parecía haber envejecido años en solo un día. El cabello empapado le caía sobre la frente. Temblaba violentamente bajo el viento helado. Empleados y peatones protegidos bajo paraguas lo señalaban mientras murmuraban entre ellos. Pero ya no gritaba. Ya no insultaba. Solo mantenía la vista fija en las puertas giratorias del edificio. Las manos apoyadas sobre las rodillas. Esperando un salvador. Que jamás llegaría. Yo permanecía de pie detrás de mi enorme escritorio de roble. La temperatura de la oficina se mantenía agradable. Tomé un sorbo de café negro servido en una fina taza de porcelana. Está cayendo un verdadero diluvio. Carmichael me observó. ¿Quiere que Seguridad Corporativa lo retire por la fuerza? Los medios especializados ya están publicando artículos sobre el espectáculo. Dejé lentamente la taza sobre el escritorio. Ni siquiera volví la vista hacia la pantalla. No. El sonido de la porcelana al tocar la madera fue apenas un suave clic. Si quiere seguir arrodillado. Que siga arrodillado. Respiré con calma. Su ego es toda su personalidad. Una leve sonrisa apareció en mis labios. Cuando recién empezaba. Prefería gastar sus últimos $2000 en una cena elegante para aparentar riqueza. Antes que pedir una prórroga para pagar el alquiler. Miré nuevamente la lluvia. Si está dispuesto a humillarse públicamente durante 3 horas. Es porque ya agotó hasta su último recurso. No sentía placer viendo su caída. Solo una claridad absoluta. Hubo una época en la que Daciel tuvo más de 39 grados de fiebre y se negó a ir al hospital porque no tenía seguro médico. Yo caminé casi 5 kilómetros bajo una lluvia helada para comprarle antibióticos. Después regresé a nuestro diminuto apartamento. Pasé 4 horas preparando sopa en una vieja hornilla eléctrica que apenas funcionaba. Aquella noche él sostuvo mi mano mientras lloraba. Me prometió una mansión en Pacific Heights. Y la vida más feliz del mundo. Mintió tantas veces. Que terminó creyéndose sus propias mentiras. Pero cuando por fin consiguió aquella mansión. Me recompensó con humillaciones públicas. Y violencia física. Carmichael. Me acerqué a una caja fuerte protegida con reconocimiento biométrico. La abrí. Saqué una antigua carpeta de color manila perfectamente sellada. Llama al departamento jurídico. Le entregué la carpeta. Aquí está el contrato del préstamo personal por $30 millones que firmé hace 3 años con Thorn Dynamics usando un seudónimo. Mi voz permanecía completamente serena. Acelera la demanda. No pierdan tiempo enviando notificaciones previas. Presenten inmediatamente una solicitud urgente ante el Tribunal Superior de California para obtener una orden preventiva de embargo antes de que se ponga el sol. Lo miré directamente. Quiero sellos federales sobre cada propiedad, cada patente y cada vehículo que todavía figure a nombre de Thorn Dynamics. Carmichael permaneció inmóvil durante una fracción de segundo.
Después enderezó la espalda. Entendido, señorita Vance. Todo el equipo legal ya está preparado. En cuanto presentemos la solicitud, el juez concederá la orden cautelar en menos de 2 horas. Asentí. Apagué la pantalla del iPad. Daciel. Hace 3 años utilicé estos $30 millones para sacarte de la tumba. Hoy. Voy a usar exactamente el mismo papel. Para enterrarte vivo. Quédate arrodillado. Espera allí. Hasta que los liquidadores de la quiebra vengan a barrer lo poco que quede de ti. Dentro de la oscura mansión de Pacific Heights. Las gruesas cortinas opacas permanecían completamente cerradas. Los truenos hacían vibrar las ventanas. Los relámpagos iluminaban por instantes el caos absoluto que reinaba en el interior. Las costosas alfombras persas estaban cubiertas de porcelana rota. Libros contables destrozados. Ceniceros volcados. Calista, descalza, abrazaba con desesperación un exclusivo bolso Birkin de edición limitada. Revolvía frenéticamente el vestidor principal. Abrió todos los cajones de las joyas. Arrojó dentro del bolso pulseras Cartier, collares Bulgari y 2 relojes Rolex de oro. Objetos que originalmente me pertenecían. Después encontró varios lingotes de oro y fajos de billetes de $100 escondidos en el cajón inferior. Al ver que el bolso comenzaba a llenarse, una sonrisa codiciosa apareció en su pálido rostro. La gala había destruido su sueño de convertirse en la esposa de un multimillonario. Después de ver a Daciel arrastrarse desesperadamente durante todo el día, y tras presenciar cómo el banco embargaba la propiedad, comprendió que el barco ya se había hundido. Tenía 25 años. Con todo aquel dinero, podía huir a Las Vegas, cambiar de identidad, y encontrar otro millonario que la mantuviera. No iba a hundirse junto con la familia Thorne. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Un chillido atravesó la habitación. Calista dio un salto. Uno de los lingotes cayó al suelo. Agatha Thorne permanecía de pie en la puerta. Parecía una auténtica bruja. El cabello completamente desordenado. Los ojos hundidos y enrojecidos. Miraba fijamente el bolso Birkin. Pequeña ladrona. Su voz estaba cargada de odio. La familia Thorne todavía no ha muerto. Y ya nos estás robando. Agatha se lanzó sobre Calista como una leona. La sujetó violentamente del cabello. Suéltame, vieja loca. Calista intentó arrancarle las manos de encima. Pero el instinto de Agatha por proteger su riqueza le daba una fuerza casi sobrenatural. La arrastró hacia atrás mientras ambas tiraban desesperadamente del bolso. Todo esto es de mi hijo. Trajiste una maldición a esta casa. Nos arruinaste con los Vance. Y ahora quieres escapar. Voy a matarte. Agatha le dio una brutal bofetada. Aquello hizo estallar todo el veneno que Calista había reprimido durante el día. Empujó violentamente a Agatha, haciéndola caer al suelo. ¿Todavía crees que eres una gran dama de la alta sociedad? Escupió aquellas palabras llenas de desprecio. Tu hijo es un fracasado arruinado. Va a terminar tirado en una zanja. Señaló el bolso. Todo esto me lo regaló él. Esto es mi indemnización. Aléjate. Eso era la dote de Sarapina. La robaste. Devuélvela. Agatha se levantó de un salto y se lanzó sobre Calista. Las dos mujeres rodaron por el suelo de madera, olvidándose por completo de sus modales de alta sociedad. Se arañaban y mordían como animales salvajes. Las uñas acrílicas de Calista dejaron profundos surcos sangrientos en el rostro de Agatha. Agatha respondió clavándole los dientes con todas sus fuerzas en la muñeca. Tras. Bajo la violencia del forcejeo, el exclusivo bolso Birkin terminó rompiéndose. Lingotes de oro. Relojes Rolex. Collares de perlas. Y gruesos fajos de billetes comenzaron a caer por todo el suelo, brillando obscenamente bajo la tenue luz de la habitación. Mi oro. Mi dinero. Agatha abandonó inmediatamente la pelea. Gateó desesperadamente sobre el suelo mientras lloraba histéricamente y abrazaba los lingotes contra su pecho. Calista aprovechó para liberarse.
Jadeando, recogió 2 Rolex y un gran puñado de dinero en efectivo, metiéndolos rápidamente dentro de su chaqueta. Luego empujó una silla para bloquear el paso de Agatha. «Púdrete en esta casa junto a tu hijo fracasado». Escupió aquellas palabras antes de salir corriendo escaleras abajo y desaparecer bajo la lluvia torrencial. Agatha permaneció sentada entre el desastre. Abrazaba el oro mientras sus lamentos competían con el estruendo de los truenos. «Vargas, por favor, dame 3 días más». Daciel entró tambaleándose en la mansión completamente empapado. «Todavía me queda una patente de software. Si logro venderla, podré pagar al menos los intereses». Ni siquiera tuvo tiempo de secarse el rostro. Ya estaba inclinándose una y otra vez frente a los hombres sentados en su sala. El ambiente olía intensamente a cigarros baratos. Varios hombres enormes, cubiertos de tatuajes, descansaban despreocupadamente sobre los sofás italianos de cuero que costaban una fortuna. Slir. Viper Vargas. El prestamista ilegal más despiadado de la ciudad. Hundía sus botas embarradas sobre la impecable alfombra. ¿3 días más? Vargas retiró lentamente el cigarro de su boca. Lo apagó directamente sobre la mesa de centro de caoba. La quemadura dejó un enorme círculo negro en la madera. «Señor Thorne». Lo observó con una sonrisa helada. «Lleva suficiente tiempo en este negocio como para conocer las reglas. Usaste las acciones de Thorne Dynamics como garantía para un préstamo de $20 millones. Se inclinó ligeramente hacia él. Vance Global acaba de ponerte en la lista negra. En este momento tus acciones sirven más como papel higiénico que como dinero». Lo sujetó violentamente por el cuello de la camisa empapada. Lo estrelló contra la pared. «Estás completamente quebrado. ¿Con qué demonios piensas pagarme?» «Vargas, te juro que todavía tengo». «No tienes nada». Vargas hizo una seña con la cabeza. Uno de sus hombres golpeó el pecho de Daciel con un documento legal. El papel cayó lentamente al suelo. El enorme sello rojo del Tribunal Superior de California pareció quemarle los ojos. Era una orden judicial preventiva de embargo. El nombre de la demandante aparecía claramente impreso. Sarapina Vance. Monto de la demanda: $30 millones. ¿Lo ves? Vargas le dio unas palmadas burlonas en la mejilla. Tu exesposa es más despiadada que cualquier cártel. Aceleró una demanda por 30 millones. Dentro de 1 hora llegarán los agentes federales para sellar esta casa. Tus autos. Esta mansión. Tus patentes. Todo queda congelado. Sonrió con desprecio. Ya ni siquiera eres dueño de la pelusa que llevas en los bolsillos. Daciel permaneció inmóvil mirando el nombre de Sarapina. Su mente dejó de funcionar. Recordó cómo había permanecido arrodillado bajo la lluvia apenas 3 horas antes. Mientras él suplicaba misericordia, ella estaba firmando tranquilamente la sentencia definitiva. 30 millones de deuda personal. 50 millones con el banco. 20 millones con Vargas. 100 millones de dólares. Completamente hundido. Daciel resbaló lentamente por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Sus ojos estaban tan vacíos como los de un cadáver. Muy bien, muchachos. Vargas dio una palmada. Se acabó el juego. Los agentes federales llegarán pronto para sellar la casa. Miró a sus hombres. Llévense todo lo que no esté atornillado. Cuadros. Vinos. Electrodomésticos. No nos iremos con las manos vacías. Los matones comenzaron a vaciar la mansión. Arrancaban pinturas de las paredes. Sacaban cajas de vino Burdeos de colección desde la bodega. No. Agatha apareció tambaleándose por las escaleras con los lingotes de oro todavía abrazados contra el pecho. Eso es mío. Uno de los hombres le sujetó la muñeca y la retorció. Agatha soltó un grito. Los lingotes cayeron al suelo. El matón los recogió tranquilamente. Los limpió con la manga de su camisa. Y se los guardó en el bolsillo. Mamá. Daciel intentó levantarse. Pero 2 hombres lo inmovilizaron contra el suelo. Vargas caminó lentamente hasta él. Le arrancó de la muñeca su Patek Philippe.
Lo contempló unos segundos. Sonrió. Con esto cubrimos los intereses de esta semana. Se guardó el reloj. El capital ya veremos cómo lo pagas. Su expresión volvió a endurecerse. Vance Global se aseguró de que no puedas volver a trabajar en este estado. Pero mis hombres te estarán vigilando. Se inclinó muy cerca de él. Aunque tengas que pasarte el resto de tu vida recogiendo latas de aluminio. Ahora nos perteneces. Vargas silbó. Toda la banda salió cargando bolsas repletas de objetos robados. El viento frío atravesó la enorme casa completamente vacía. Daciel permaneció tirado sobre el suelo mirando fijamente la orden judicial. De su garganta salió un sonido espantoso. Mitad risa. Mitad llanto. La trampa en la que había caído nunca fue una ama de casa indefensa. Era una red de titanio tejida por el propio poder financiero. Pongan la cinta. Asegúrense de que quede bien pegada al ladrillo. 2 agentes federales desplegaron una gruesa cinta roja y blanca. La colocaron cruzando las enormes puertas de bronce de la mansión en Pacific Heights. Señor Thorne. El agente principal le entregó un portapapeles. Por orden del tribunal, esta propiedad queda oficialmente embargada. Si rompe el sello será acusado de un delito federal. Firme aquí para dejar constancia de que ha recibido la notificación. Daciel permanecía inmóvil bajo la lluvia helada. Tomó el bolígrafo con manos temblorosas. Su firma parecía el registro de un terremoto. Nos retiramos. Los agentes subieron a sus vehículos y abandonaron el lugar. En ese momento un viejo camión de mudanzas, oxidado y expulsando humo negro por el escape, entró ruidosamente en la propiedad. 2 hombres con impermeables baratos comenzaron a lanzar bolsas de basura llenas de ropa hacia la parte trasera del camión. Con cuidado. Ágata abrazaba una sencilla arrocera que había conseguido rescatar. Esos son trajes italianos hechos a medida. No pueden reemplazarlos. Uno de los trabajadores soltó una carcajada. Señora. Nos pagó $50 por la mudanza. Toda esta ropa terminará donada a beneficencia. Ágata se volvió desesperadamente hacia Daciel. Haz algo. Eres un director ejecutivo. Compórtate como uno. Daciel levantó lentamente la mirada hacia las rejas de hierro. Al otro lado se había reunido un grupo de vecinos adinerados. Directores ejecutivos. Celebridades. Personas que hasta hacía pocos días brindaban vino en su casa. Ahora lo grababan con sus teléfonos mientras murmuraban. Míralo. Es el mismo Thorne que presumía de riqueza la semana pasada en aquella gala. Ahora lo están desalojando. Golpeó a su esposa. Y resultó ser la heredera de los Vance. Lo aplastaron como a un insecto. Mejor así. Solo bajaba el valor de las propiedades. Cada comentario atravesaba a Daciel como un picahielo. Dejen de grabar. Aléjense. Ágata corrió desesperadamente hacia las rejas. Mamá. Daciel rugió como un animal herido. Cállate de una vez. ¿Todavía no hemos perdido suficiente? La sujetó del brazo. La obligó a subir a un viejo taxi destartalado que olía a humo rancio. El vehículo abandonó las exclusivas colinas de Pacific Heights. Su destino era uno de los barrios más peligrosos de Oakland. El mismo lugar donde Daciel había vivido al comenzar su carrera. Un sótano húmedo. Sin ventanas. Infestado de ratas. Ora. Era el único sitio que podía permitirse. Señorita Vance. Esta noche, a las 8, hay una reunión privada con el consorcio de la cadena de suministro del Pacífico en el Obsidian Lounge. Quieren discutir la logística del nuevo proyecto de semiconductores. El Maybach avanzaba suavemente sobre el puente de la bahía. Carmichael repasaba mi agenda desde el asiento delantero. Yo permanecía recostada en el asiento trasero leyendo los informes en el iPad. Dígales que cancelen todas las cortesías sociales. Sin levantar la vista respondí con calma. Solo quiero revisar sus indicadores de capacidad y sus modelos de riesgo. Si no cumplen los estándares de Vance Global, aunque hayan sido los mejores amigos de Thorne Dynamics, quiero que los eliminen de inmediato. Entendido. Carmichael sonrió levemente.
Ya les advertí cómo trabaja usted. Todos están aterrados. A las 8:30 de la noche. Las puertas del salón VIP del Obsidian Lounge se abrieron. El aire estaba impregnado del aroma de cigarros cubanos y whisky Macallan de 25 años. La docena de magnates presentes, que reían ruidosamente segundos antes, apagaron inmediatamente sus cigarros y se pusieron de pie al unísono en cuanto entré. Señorita Vance. El director ejecutivo Harrington prácticamente hizo una reverencia. Es un verdadero honor recibirla. Le entregué mi gabardina a uno de mis guardaespaldas. Tomé asiento en la cabecera de la mesa. Solo después de que yo me sentara. Los demás se atrevieron a hacer lo mismo. El ambiente quedó completamente tenso. Señorita Vance. Comenzó Harrington. Respecto a la producción de semiconductores. La puerta volvió a abrirse. Caballeros. El gerente del club hizo una ligera inclinación. Aquí tienen el domen de la Romanée Conti de 1990. Varias jóvenes encargadas del servicio de botellas entraron al salón con atuendos provocativos. Una de ellas se arrodilló sobre la alfombra persa junto a mí. Con la cabeza baja. Preparándose para servirme el vino. Su maquillaje era excesivo y de muy mala calidad. Cuando levantó el decantador. Sus ojos recorrieron lentamente mis exclusivos zapatos Jim Micho de edición limitada. Continuaron subiendo. Hasta encontrarse con mi rostro. Crash. El decantador resbaló de sus manos. Se hizo añicos sobre la alfombra. El vino tinto salpicó por todas partes. El rostro de la joven perdió todo el color. Parecía haber visto un fantasma. Era Calista. Después de robar el dinero y escapar. Un estafador profesional que fingía ser un multimillonario de las criptomonedas la había engañado en Las Vegas. En apenas 3 días le quitó absolutamente todo. La dejó endeudada con prestamistas sin escrúpulos. Obligada a regresar al área de la bahía. Terminó vendida a aquel club clandestino para trabajar hasta pagar sus deudas. ¿Estás ciega? El gerente le propinó una fuerte patada en la espalda. ¿Tienes idea de cuánto cuesta el traje de la señorita Vance? Ni toda tu vida alcanza para pagarlo. Calista ni siquiera sintió el golpe. Solo me miraba. Temblando. Sarapina. El salón quedó completamente en silencio. Los directores ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Yo seguía sentada. Con el mismo rostro inexpresivo. Observé su cabello descuidado. Su perfume barato. Su uniforme humillante. Como si estuviera contemplando un pedazo de basura abandonado en la calle. Calista reaccionó de pronto. Sin importar que los cristales le hubieran abierto las manos. Gateó desesperadamente hasta mis pies intentando abrazar mis piernas. Señorita Vance. Lloraba desconsoladamente. El rímel corría por su rostro formando gruesas líneas negras. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Daciel me obligó. Me mintió. Me dijo que usted no era nadie. Por favor, perdóneme. El gerente me obliga a beber alcohol hasta vomitar sangre. Los prestamistas van a matarme. Por favor, sálveme. Golpeó repetidamente la frente contra los cristales del suelo. Yo observé sus dedos ensangrentados a pocos centímetros de mi falda. Suéltame. Mi voz era baja. Pero tenía un peso mortal. Calista quedó completamente inmóvil. Me soltó de inmediato. Con absoluta elegancia crucé la pierna. Tomé una toallita húmeda de la mesa. Limpié cuidadosamente el lugar donde su aliento había rozado mi piel. Después arrojé la toallita al cesto de basura. No me gusta que cosas sucias interrumpan mis negocios. Levanté lentamente la mirada hacia el gerente, que ya sudaba de nervios. ¿Desde cuándo el Obsidian Lounge contrata basura como esta? Lo siento muchísimo, señorita Vance. El gerente hizo una profunda reverencia. Seguridad. Saquen a esta loca al callejón. El gerente gritó con furia. 2 enormes guardias de seguridad sujetaron a Calista por los brazos y comenzaron a arrastrarla hacia la salida. Sarapina. Calista chillaba completamente desesperada. Eres un monstruo.
Solo porque eres rica crees que puedes aplastar a los demás. Te maldigo. El gerente le dio 2 fuertes bofetadas que la dejaron en silencio. Amordácenla. Miró a los guardias con desprecio. Y entréguenla a los prestamistas. La puerta se cerró. Tomé tranquilamente una nueva copa de vino. Hice girar lentamente el líquido rojo dentro del cristal. Señor Harrington. Sonreí como si acabara de quitar una mota de polvo. Continuemos hablando de la capacidad de producción. Los directores ejecutivos tragaron saliva. Levantaron sus copas. El temor que ya sentían hacia la joven directora ejecutiva terminó transformándose en absoluta reverencia. A la 1 de la madrugada. El Maybach me dejó en el estacionamiento subterráneo privado de máxima seguridad de mi penthouse de lujo en Soma. Señorita Vance. El jefe de mi escolta descendió primero. ¿Desea que la acompañemos hasta el ascensor? No. Tomé mi bolso. Estoy bien. Vayan a descansar. El estacionamiento estaba tenuemente iluminado. Olía ligeramente a gasolina y humo de escape. El sonido de mis tacones resonaba rítmicamente sobre el piso de resina. Estaba a pocos metros de mi ascensor privado, cuando un nauseabundo olor a alcohol barato y sudor acumulado invadió el ambiente. Detrás de una enorme columna de concreto, una sombra salió disparada hacia mí. ¡Sarapina! Aquel grito sonó como el de un demonio. Dasiel parecía un cadáver recién salido de la tumba. Su traje estaba cubierto de barro y vómito. El cabello completamente apelmazado. El rostro hundido. Los ojos tan inyectados en sangre que parecían totalmente rojos. Ya no quedaba rastro del hombre racional. Solo permanecía un jugador desesperado dispuesto a arrastrar al mundo entero con él. En su mano derecha sostenía un viejo cuchillo de caza oxidado y extremadamente afilado. Me destruiste. Corrió hacia mí. Me arruinaste. Me dejaste en la bancarrota. Pusiste a mi madre en la calle. Su rugido retumbó por todo el estacionamiento. De todos modos ya estoy muerto. Levantó el cuchillo. Así que te llevaré conmigo al infierno. La hoja atravesó el aire directamente hacia mi pecho. El metal reflejó la luz blanca del estacionamiento. Era rápido. Mortal. No grité. Ni siquiera retrocedí un paso. Mi respiración no cambió. Solo lo observé con absoluta indiferencia. Conocía perfectamente su forma de pensar. Cuando un narcisista pierde el ego, el dinero, y a todas las personas que alimentaban su orgullo, no reflexiona. Solo busca destruir a quien rompió el espejo donde admiraba su propia imagen. La punta del cuchillo ya estaba a pocos centímetros de mi abrigo. Dasiel sonreía como un psicópata. ¡Bam! Un golpe devastador hizo temblar el estacionamiento. Una sombra negra salió disparada desde el punto ciego detrás de la columna. Era uno de los agentes de protección ejecutiva de Vance Global. Antiguo miembro de las fuerzas especiales Delta Force. Ejecutó una perfecta patada giratoria táctica. Su bota militar golpeó la muñeca derecha de Dasiel con una fuerza capaz de romper huesos. ¡Crack! Un alarido agudo atravesó el estacionamiento. La muñeca de Dasiel se dobló de forma antinatural. El cuchillo salió despedido por el aire y terminó chocando contra una rejilla de desagüe. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, otros 2 agentes aparecieron de la nada. ¡Quieto! El agente principal lo sujetó del cuello. Ejecutó una brutal llave de judo. Dasiel impactó de cara contra el cemento. 2 rodillas inmovilizaron completamente su espalda y sus piernas. Su rostro se raspó violentamente contra el suelo. La sangre comenzó a correr. ¡Clac! Unas pesadas esposas de acero quedaron cerradas sobre su muñeca rota y su mano izquierda, inmovilizándolas detrás de la espalda. Toda la intervención duró menos de 3 segundos. Miré mi reloj cubierto de diamantes. La 1:15 de la madrugada. Avancé lentamente. Me detuve cuando la punta de mi zapato quedó a pocos centímetros de su rostro ensangrentado. ¡Tú! Dasiel retorcía el cuerpo como un pez fuera del agua. El dolor recorría todo su brazo. Me tendiste una trampa. Sabías que vendría. Me usaste como carnada.
Lo observé desde arriba. ¿Tenderte una trampa? Mi voz permanecía completamente tranquila. Dashiell. No necesito tenderle trampas a un animal tan predecible. Señalé el techo. 4 diminutas luces rojas parpadeaban discretamente en las esquinas. Hace 3 días actualicé todo el sistema de seguridad con especificaciones militares. Cámaras infrarrojas en resolución 4K. Audio direccional. Lo miré fijamente. Comprar ese cuchillo. Esperar escondido detrás de esa columna durante 3 horas. Y gritar que ibas a llevarme contigo al infierno. Hice una pausa. Todo acaba de subirse automáticamente al servidor jurídico de Vance Global. Las pupilas de Dashiell se contrajeron. Miró aquellas pequeñas luces rojas como si fueran los ojos de la propia muerte. La adrenalina desapareció. Solo quedó un terror helado. ¿Qué vas a hacer conmigo? Su voz temblaba. Los dientes le castañeaban. Sonreí apenas. ¿Qué voy a hacer? Solté una pequeña risa. ¿De verdad creías que iba a ensuciarme las manos peleando contigo? Mi voz seguía siendo completamente serena. A las 8 de la mañana mi equipo jurídico entregará este vídeo al fiscal del distrito. Intento de homicidio en primer grado. Fraude corporativo. Fraude electrónico. Ocultamiento de activos. Lo dejé procesar cada palabra. Si no consigo que pases al menos 15 años en una prisión federal, sería un desperdicio de las pruebas perfectas que acabas de regalarme. Aquellas palabras destrozaron por completo la mente de Dashiell. Comprendió que su ataque desesperado no me había hecho ningún daño. Solo había garantizado legalmente que el resto de su vida transcurriría tras las rejas. No. Sarapina. Comenzó a llorar desconsoladamente. Por favor. Estaba borracho. Había perdido la cabeza. No iba a matarte de verdad. Te lo juro. Arrastró su rostro ensangrentado hacia mis zapatos. Por nuestros 3 años juntos. No llames a la policía. Me iré de California. Nunca volverás a verme. Déjame vivir. Lo miré sin la menor compasión. Tú elegiste este camino. Mi voz era completamente fría. No hago esto porque quiera una disculpa. Lo hago para asegurar la destrucción física y legal de una amenaza. En ese momento, las sirenas del Departamento de Policía de San Francisco rompieron el silencio de la noche. Las luces azules y rojas inundaron la entrada del estacionamiento. Mi equipo de seguridad había activado silenciosamente la alarma de emergencia en el mismo instante en que Dashiell se movió. No. Dashiell gritaba como un animal camino al matadero. No quiero ir a prisión. Sálvame, Sarapina. Ni siquiera volví a mirarlo. Me ajusté el abrigo. Entré en mi ascensor privado. Y lo dejé en manos de la policía. 3 días después. Cárcel del Condado de San Francisco. La sala de visitas olía a desinfectante y sudor viejo. Las luces fluorescentes iluminaban el grueso plexiglás lleno de arañazos que separaba a ambos lados. Yo permanecía sentada con la espalda recta. Vestía un impecable blazer negro hecho a medida. Las manos descansaban tranquilamente sobre la mesa. Frente a mí estaban los documentos del divorcio preparados por el equipo jurídico de Vance Global. La pesada puerta de acero se abrió. Dashiell entró escoltado por 2 agentes penitenciarios. En apenas 72 horas había envejecido 10 años. Llevaba un amplio uniforme naranja de la cárcel. El número de identificación aparecía estampado en la espalda. Le habían rapado completamente el cabello. Sus pómulos sobresalían de un rostro amoratado y hundido. Sus ojos estaban totalmente vacíos. Las gruesas cadenas sujetas a su cintura y tobillos tintineaban con cada paso. Se sentó frente a mí. Se movía como un anciano. Intentó sonreír a través del cristal. Pero su rostro lleno de golpes solo consiguió deformarse grotescamente. Un agente le entregó el teléfono. Yo levanté el auricular. Fírmalo. No hubo saludos. Solo hielo. Los documentos están con el guardia. Léelos. Si no tienes objeciones. Firma la última página.
La mano de Daciel comenzó a temblar violentamente. Miró los papeles. Debido al intento de homicidio y a todos los cargos por fraude, la cláusula de responsabilidad absoluta del acuerdo prenupcial entraba automáticamente en vigor. Thorn Dynamics ya estaba oficialmente en liquidación por bancarrota. La mansión, los automóviles, todo había sido embargado por las autoridades federales. Los 20 millones de dólares que debía al sindicato de Oakland seguían existiendo. Y como aquella deuda no estaba protegida por ningún proceso de quiebra, aunque pasara los próximos 15 años fabricando matrículas en prisión por unos pocos centavos la hora, los intereses seguirían creciendo. No saldría del matrimonio sin nada. Saldría con toda una vida de infierno por delante. Sarapina. Su voz ronca sonó a través del auricular. ¿De verdad tienes que ser tan despiadada? ¿De verdad vas a dejarme sin ninguna salida? Sonreí con ironía. ¿Una salida? Negué lentamente. Las deudas son consecuencia de tu codicia. La prisión es consecuencia de que intentaste asesinarme con un cuchillo. Lo observé fijamente. Yo solo recuperé lo que siempre fue mío. Cada paso hacia tu destrucción. Lo diste tú mismo. Daciel apoyó la frente contra el cristal. Las lágrimas caían sobre el uniforme naranja. Mírame. Su voz se quebró. Mira en lo que me convertí. Sé que fui un desgraciado. El dinero me cegó. Pero también vivimos momentos felices. ¿No los recuerdas? Respiró con dificultad. Aquel invierno. Cuando se rompió la calefacción. Yo estaba enfermo. Y tú gastaste tus últimos $200 para comprarme medicinas. Una lágrima descendió por su mejilla. Te abracé. Y te prometí una mansión. ¿Todo ese amor fue mentira? ¿De verdad ya no sientes absolutamente nada por mí? Intentaba utilizar nuestros recuerdos compartidos. La pobreza. El sufrimiento. La culpa. Buscaba despertar mis emociones. Lo escuché llorar sin cambiar la expresión de mi rostro. Esos recuerdos fueron reales. Respondí con absoluta calma. Oculté mi identidad. Vestí ropa barata. Viví en aquel pequeño apartamento porque creía sinceramente en ti. Hice una breve pausa. Cedí una y otra vez por proteger nuestro hogar. Me incliné ligeramente hacia el cristal. Mis ojos atravesaron los suyos. Pero la sinceridad también se agota. Tiene un límite. Mi voz continuó firme. Cuando obtuviste tu primera ronda de inversión y dijiste que yo no tenía suficiente clase para aparecer a tu lado. Cuando permitiste que tu amante me arrojara vino encima para impresionar a tus inversionistas. Cuando me agarraste del cabello y me abofeteaste 3 veces delante de toda aquella gala. Nuestro matrimonio ya había muerto. Cada palabra caía sobre él como un martillo. No dejé de amarte de un día para otro, Daciel. Fue una muerte lenta. 1000 heridas. Aquellas 3 bofetadas solo marcaron el final. Enderecé lentamente la espalda. Nunca ataco sin motivo. Pero si alguien intenta pisarme el cuello, conocerá toda la furia de Vance Global. Daciel permanecía inmóvil. Sus labios temblaban. Por fin comprendió la verdad. La mujer sentada frente a él nunca volvería a ser aquella ama de casa frágil y comprensiva. Era un depredador en la cima de la cadena. Todo cuanto había deseado. Había desaparecido. Destruido únicamente por su propia arrogancia. Firma. Miré mi reloj. No me hagas perder el tiempo. El agente deslizó un bolígrafo hacia él. Con la muñeca derecha inmovilizada por un yeso, Daciel tomó el bolígrafo con la mano izquierda. Escribió torpemente su nombre. Presionó tanto que casi rompió el papel. Cuando terminó, se desplomó sobre la silla. Completamente vacío. El agente pasó los documentos por la ranura del cristal. Los tomé. Ni siquiera me molesté en doblarlos. Me puse de pie. Disfruta tu rehabilitación, Daciel. Colgué el auricular. Y caminé hacia la salida. Sarapina. Daciel golpeó el cristal con la única mano que tenía libre. No te vayas. Mírame una vez más.
Los guardias se lanzaron inmediatamente sobre él. Lo inmovilizaron mientras las cadenas resonaban violentamente. Empujé las pesadas puertas de la prisión. El brillante sol de California cayó sobre mi rostro. El calor borró el olor a cárcel. Entregué los documentos del divorcio a Carmichael, que me esperaba afuera. Llévalos al juez. Lo miré con serenidad. Quiero que, antes de que termine la jornada de hoy, el divorcio quede oficialmente finalizado. Sí, señorita Vance. Carmichael respondió mientras guardaba cuidadosamente los documentos dentro de su maletín. Respiré profundamente el aire fresco de la mañana. Luego subí al Maybach. Los restos de mi pasado habían quedado sepultados detrás de aquellos muros de concreto. Mi verdadera vida apenas comenzaba. A la mañana siguiente. La residencia de los Vance, en Woodside. El enorme comedor estaba impregnado del aroma de un caldo orgánico de huesos y pequeños trozos de carne wagyu perfectamente sellados sobre la plancha. Los primeros rayos del sol atravesaban los ventanales de piso a techo, haciendo brillar la antigua cubertería de plata colocada sobre la gran mesa de caoba. Mi padre, Sterling Vance, vestía un cómodo suéter de cachemira. Lucía saludable, sereno y tan imponente como siempre. Con el tenedor tomó un trozo de wagyu perfectamente cocinado y lo dejó cuidadosamente sobre mi plato de porcelana. Come, cariño. Sonrió con ese afecto que solo un padre puede transmitir. Has estado trabajando sin descanso para limpiar todo ese desastre. Te ves muy delgada. Sonreí levemente. Gracias, papá. Tomé un sorbo del caldo caliente. El calor descendió lentamente por mi cuerpo. Era reconfortante. En aquella casa no existían los gritos. Ni las intrigas. Ni las discusiones miserables por unos cientos de dólares de alquiler. Allí no necesitaba aparentar fortaleza. Tampoco debía hacerme pequeña para que alguien más brillara. Aquella era la base inquebrantable construida sobre la sangre. Y el poder. Mi padre cambió naturalmente de tema. ¿Cómo va la preparación para la reunión del Consejo sobre la adquisición de la empresa logística europea esta tarde? Dejé la cuchara sobre el plato. Mis ojos recuperaron inmediatamente la firmeza de una directora ejecutiva. Ya revisé todos los informes de debida diligencia. El Departamento de Gestión de Riesgos aprobó los modelos. Hice una breve pausa. Los alemanes intentan utilizar la burocracia regulatoria local para obligarnos a aceptar un incremento del 5% en el precio. Mi voz permanecía completamente segura. Durante la negociación pondré sobre la mesa nuestras 2 patentes propietarias. Si no aceptan nuestras condiciones, ejecutaremos el plan B. Y redirigiremos toda la inversión hacia el mercado del sudeste asiático. Miré a mi padre. Vance Global impone las reglas. Nadie más. Sterling Vance se recostó sobre la silla. Una sonora carcajada llenó el comedor. Excelente. Sus ojos brillaban de orgullo. Esa sí es mi hija. Cuando atacas, vas directamente a la yugular. Su expresión se volvió más suave. Sé que esos 3 años fueron un sufrimiento para ti. Pero considéralos la mejor lección sobre la naturaleza humana que podrías haber recibido. Aprendiste cómo piensa la gente más miserable. Sonreí ligeramente. No discutí. Aquella lección había sido increíblemente costosa. Pero la claridad que obtuve valía cada centavo. A las 10 de la mañana. En la oficina principal de la directora ejecutiva de la Torre Vance. 3000 pies cuadrados de elegancia absoluta. Los enormes ventanales ofrecían una vista panorámica del horizonte de San Francisco. De pie frente al cristal. La ciudad parecía una gigantesca máquina funcionando sin descanso. Y yo sostenía el interruptor que podía detenerla. Vestía un impecable traje ejecutivo color grafito confeccionado a medida. Su corte transmitía autoridad. En la solapa llevaba un antiguo broche de zafiro que pertenecía a mi familia. Señorita Vance. Carmichael entró llevando una carpeta con documentos. Los contratos finales de la adquisición requieren su firma. Caminé hasta el escritorio. Tomé mi pluma Parker de oro. Firmé lentamente.
Sarapín avance. Cada trazo era firme. Preciso. Dominante. Carmichael recogió los documentos. Sin embargo, no abandonó la oficina. Bajó ligeramente la voz. Señorita Vance. Recibimos algunas novedades sobre la familia Thorne. ¿Desea conocerlas? Cerré la pluma. Adelante. Después de que Dashiell ingresó en prisión, el sindicato de Oakland descubrió que sus bienes ya no alcanzaban ni siquiera para cubrir los intereses. Carmichael esbozó una sonrisa sombría. Las autoridades federales embargaron definitivamente la mansión. Agatha Thorne terminó viviendo en la calle. Continuó leyendo el informe. Mientras eran ricos, rompió relaciones con todos sus conocidos. Ahora alquila un sótano completamente inundado en el barrio de Tenderloin. Sobrevive rebuscando comida y objetos reciclables detrás de los supermercados. Hizo otra pausa. Hace unos días peleó con un indigente por unas latas de aluminio. Terminó con una pierna rota. No tiene dinero para ir al médico. Ahora pide limosna cojeando por las calles. No sentí absolutamente nada. Agatha había idolatrado toda su vida una visión profundamente machista del mundo. Creía que las mujeres existían únicamente para ser utilizadas y humilladas. Cuando perdió el dinero y el poder, cayó inmediatamente al último escalón de la sociedad. Aquello no era venganza. Era simplemente el equilibrio natural de las consecuencias. ¿Y Calista? Pregunté con total indiferencia. Carmichael bajó la mirada hacia la siguiente página. El gerente del club quedó tan aterrado después de verla a usted, que vendió la deuda de Calista a una organización vinculada con una red de trata de personas. Su tono permanecía completamente profesional. Ahora está atrapada en un remoto pueblo minero perdido en el desierto de Nevada. Trabaja allí para pagar su deuda. Jamás volverá a ver la civilización. Asentí una sola vez. Entendido. Mi voz no transmitía absolutamente ninguna emoción. Los nombres de Agatha y Calista habían desaparecido definitivamente de mi vida. Hice un pequeño gesto con la mano. Carmichael comprendió de inmediato. Salió de la oficina en silencio. El lugar volvió a quedar completamente tranquilo. Solo se escuchaba el suave zumbido del humidificador. Caminé lentamente hasta las elegantes orquídeas colocadas junto a la ventana. Tomé una regadera de latón. Vertí cuidadosamente el agua sobre los pétalos. Las diminutas partículas de polvo desaparecieron. Las flores recuperaron todo su brillo. En ese instante, el intercomunicador sonó. Señorita Vance. La delegación europea y el Consejo de Administración ya se encuentran reunidos en la sala de conferencias número 1. La reunión para iniciar la adquisición está lista para comenzar. Dejé la regadera en su lugar. Ahora mismo voy. Acomodé cuidadosamente el cuello de mi chaqueta. Miré una última vez el inmenso cielo azul de California. La absurda pesadilla llamada Dashiell Thorne había quedado enterrada para siempre. Me di la vuelta. Mantuve la espalda completamente recta. Y crucé las pesadas puertas dobles caminando hacia la cima absoluta del poder.